Bueno, y otra vez la reunión de Naciones Unidas, todos los acontecimientos mundiales estuvieron atentos a lo que sucedía en Honduras, ¿no? Otra semana clave para Honduras por todos los acontecimientos que se han sucedido. Por el regreso del presidente constitucional Zelaya, que está precisamente en estos días en la Embajada de Brasil, intentando ver de qué manera se resuelve esta crisis. La verdad que posibilidades de diálogo se ven como muy inciertas, ¿no? Inciertas y además una jugada muy fuerte de Brasil. Brasil, que en los primeros días de la crisis no jugó fuerte y estaba bastante al margen, porque recordemos que en el avión donde intentó regresar Zelaya estaba Fernando Lugo de Paraguay, Rafael Correa de Ecuador, Cristina Fernández de la Argentina, y Lula no estuvo. Y ahora con una jugada fuerte incluso con aquellos que lo critican dentro de Brasil, porque lo que le dicen es, ¿y si esto se prolonga en el tiempo? Digamos que no hay rédito posible para... Y la no intervención, porque hay todo un debate en las relaciones internacionales que no hay que intervenir en los asuntos internos de otro país. Y Lula respondió, pero no es una democracia. Sí, son decisiones sin vuelta atrás, evidentemente, ¿no? Exactamente. Porque ¿cómo haces ahora para desandar el camino? Pero vamos a ver, hablando de andar el camino, vamos a hablar con nuestro equipo en Honduras, que tuvo un arduo camino para llegar a Honduras, ya que el equipo de Canal 7 junto con el de Telesur le fue impedido el ingreso en la frontera territorial entre Nicaragua y Honduras, en el punto de Los Pasos, creo que se llama así. No, Las Manos. Las Manos. Pero finalmente ayer pudo ingresar. Nuestro compañero Mario Giordano está en Tegucigalpa, nos vamos a poner en contacto con él para ver cuál es la situación, qué es lo que han podido observar en estas 24 horas que llevan en Honduras. Mario, te estamos saludando desde el estudio. En Visión 7 Internacional, Pedro, Inde y quien te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Raúl, Pedro, Inde, cómo están ustedes? Bueno, bien decía, fue una odisea poder llegar a Tegucigalpa porque arrancamos el martes yéndonos para Las Manos, hablando de Managua a la frontera, 2 días sin poder ingresar, nosotros y la gente de Telesur. Volvimos a El Salvador, salíamos a la noche para acá, pero como el toque de queda nos agarró en El Salvador, llegamos hoy a la mañana. Ya hicimos unas cuantas cositas y nos acompaña, por suerte, la ministra de Trabajo, Mayra Mejía, que tuvo la amabilidad de estar esta mañana aquí en Tegucigalpa, mediodía para ustedes. En este momento son acá las 10:25 de la mañana. Ministra, gracias por estar acá con nosotros para toda la Argentina. Gracias a ustedes, Televisión Argentina, por darnos la oportunidad de poder dirigirnos al mundo y a su país en esta oportunidad. Ministra, fuera de cámara estábamos hablando que se cumplen dentro de 2 días casi 3 meses de lo que fue el golpe contra Manuel Zelaya. El lunes pasado ingresa al país, toma asilo la Embajada de Brasil. Primero, las conclusiones de lo que para usted pasó en esta semana y qué es lo que puede pasar. Bueno, justamente a casi 3 meses de estar en el exilio obligatorio, el presidente de la República retorna luego de 3 intentos fallidos. En esta oportunidad logra vencer y entra al país ante el estupor de las autoridades que aún en horas de la mañana referían que no era cierto que el presidente, que era un show publicitario, que era terrorismo mediático, no creían que estaba el presidente acá. Luego las personas que lograron tener información de primera mano se fueron aglutinando alrededor de la Embajada de Brasil y llegaron por centenares, por miles, y se apostaron a cuidar al presidente durante toda la noche, que transcurrió sin ningún problema. Fue una especie de carnaval lo que se dio en ese momento, con algunos cordones militares, pero que no pasaron a más. Fue justamente cuando eran las 5:30 de la mañana cuando se desalojó a toda la población en espacio de unos 10 a 15 minutos, no duraría más. Fue algo sumamente violento, con un excesivo uso de medidas, bombas lacrimógenas y todo lo que tienen a su disposición los órganos represivos, y quedaron ellos en posesión ya de toda la zona, sin posibilidades de poder entrar ciudadanos comunes a dicho lugar. Posteriormente a esto, cuando logró entrar la policía, cuando llegó, destruyó vehículos de la resistencia y entró a supermercados y a otros negocios que posteriormente dijeron que había sido la resistencia, cuando no había posibilidades reales, porque le reitero que el desalojo fue sumamente rápido, porque los manifestantes no contaban con ninguna, más que alguna piedra o tal vez un palo para poderse repeler. Ministra, hablando de lo que usted me decía, represión, en el día de ayer, si no tenemos malentendido,
hubo gases, hubo una represión contra la embajada, donde hay más de 130 personas. ¿Esto es así? ¿Cómo está la gente ahí adentro? Bueno, desde el primer día, y se lo puedo decir porque yo estuve en el día del desalojo, solo que pudimos estar en una casa, entrar a una casa a resguardarnos. Desde el primer día que toman posesión los militares de la zona y la policía, empiezan con un arma que produce un sonido que daña el oído, nunca vista aquí en Honduras, y que se puede ver en los periódicos incluso oficialistas, porque las fotografías salieron en los periódicos oficialistas, y una técnica también de poner el himno nacional de manera reiterada a todo volumen. Eso fue desde el primer día que vino el presidente de la República, y lo tenían en un vehículo con placas particulares fuera de la embajada. Posteriormente, esos aparatos han sido llevados a casas aledañas, donde está el presidente, que han sido tomadas por las fuerzas represivas, y desde ahí es que se están teniendo acciones directamente con esa tecnología y también con gases lacrimógenos, gases pimienta, y finalmente el día de ayer el presidente y las personas que se encontraban en la embajada denunciaron que habían tenido otro tipo de elementos, que eran elementos químicos que no podían determinar, pero que sí rápidamente habían producido resquemores, escosores en los brazos y sangrado nasal. ¿Ustedes qué hicieron al respecto? Nosotros, 5 miembros del gabinete del presidente Zelaya, nos presentamos al Ministerio Público, y aunque en nuestro escrito de denuncia pedimos que el fiscal general y el fiscal adjunto no conozcan del caso porque fueron parte de toda la trama del golpe de Estado, sí estábamos abogando a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para que pudiera permitirnos llevar médicos de confianza, concretamente el ministro de Salud y la viceministra, para que ingresaran al lugar, a la embajada, para poder tener contacto y revisar de manera oportuna al presidente. También es importante señalar que había corte de energía eléctrica, de agua potable, que los alimentos no se llevan con el horario y la fluidez que corresponde, que son pasados en muchas oportunidades y puestos en el suelo, donde son manipulados sin ninguna protección por los órganos de seguridad, e incluso se ha llegado a poner perros entrenados para que olfateen la comida en una clara y evidente menosprecio al presidente de la República para bajar, es una guerra psicológica para bajar la moral de las personas que están a lo interno. Se hacen ejercicios militares en horas de la madrugada, se lanzan piedras y otras serie de situaciones. Concretamente, los aparatos estos que nunca se habían visto en el país, porque eso sí es importante manifestarlo, y que por lo tanto para los ojos de cualquier ciudadano podía ser una antena como estas. Una antena, y muchos creyeron que eran antenas de televisión internacional, quedaron plasmadas en fotografías, y desde la embajada se han tomado algunas fotos sobre otros aparatos que también se están investigando por el gobierno para determinar de qué estamos hablando. Ministra, si hablamos un poco, dejamos la parte hablamos un poco de cómo puede solucionarse esto. ¿El Tratado de San José puede llegar a ser la solución? Nosotros, el presidente de la República y su gobierno, estamos conscientes que esa es la plataforma indicada, que todavía, a pesar de que tiene algunos desfases en el tiempo sobre algunos puntos, es la plataforma indicada. Pero desde el inicio el gobierno de Micheletti simplemente lo ha desechado y le ha dado largas, porque el punto sine qua non es el retorno del presidente Zelaya Rosales a la posición de presidente, el retorno de la institucionalidad, aunque tiene algunos aspectos de un gobierno de integración, una comisión de la verdad, amnistías, que déjeme manifestarle que esas amnistías no serían para el gobierno de Zelaya, como se ha pretendido decir, sino que son amnistías que irían precisamente para los que han violado la Constitución de la República con el golpe de Estado, que está sumamente fundamentado y hay elementos probatorios de sobra. Ministra, ¿qué apoyo recibe Roberto Micheletti? Roberto Micheletti es un político de larga data. Tiene 27 años de estar en el Congreso Nacional de la República de manera constante, sin tener prácticamente ninguna ley de trascendencia que haya logrado llevar de iniciativa, y llega a las elecciones generales y pierde de una manera estrepitosa porque tiene y goza del desprecio de una gran parte del partido que lo lleva a esa posición. Esto hace que
haya un componente probablemente fuerte, psicológico, fundamentalista, porque también hay un entrelazado aquí con una parte del Opus Dei de la Iglesia Católica, y parte de los diputados y parte de los golpistas vienen de esta rama de la Iglesia Católica. Él está cubriendo y cumpliendo su sueño de ser presidente. Nosotros pensamos que tienen y gozan de alguna estabilidad que había dejado el gobierno de la República, que había permitido tener, a pesar de la crisis internacional, financiera internacional, elaborar un plan anticrisis que estaba llevando un poco de alivio a la población. Teníamos importantes reservas, teníamos el Petrocaribe y el ALBA, que nos estaba dando un alivio y que permitía tener unas finanzas para culminar el año de una manera positiva, e incluso con crecimiento económico que durante el gobierno del presidente Zelaya ha sido de los más altos en estos 3 años y medio. Esa posibilidad de tener algunos fondos estatales y estar en la cómoda posición de presidente, aunque sea un presidente espurio, ha de ser el principal asidero que él tiene, y seguramente tendrá a una parte de la derecha internacional, de la más recalcitrante, de la que no entiende que el mundo tiene que avanzar a una apertura mayor en el que pueda haber una mezcla, que le han de estar dando algún financiamiento porque el mundo entero lo ha condenado. Bueno, ministra, fue mucho más que claro y mucho más que amable. Gracias por estar acá con nosotros. Raúl, Pedro, Inde, si tienen alguna pregunta más. Sí, justamente lo que le queríamos preguntar a la ministra, porque estuvo refiriéndose a lo que tiene que ver con el acoso y el asedio a la embajada, y en lo particular me interesa saber si sufren algún tipo de hostigamiento fuera de la embajada aquellos que, como ella, formaron parte del gobierno de Zelaya. Yo le paso la pregunta, Inde. Muy bien. Inde Pomeraniec me pregunta si todo lo que pasa adentro también les puede llegar a pasar a ustedes. Hablamos de acoso, de apurarlas, de tenerlas muy nerviosas. A todos los ministros que, como usted, tienen que estar afuera, obviamente, ¿no? Bueno, una parte de los ministros y ministras está fuera del país porque han librado órdenes de captura que son posteriores, no tenían un juicio previo al golpe de Estado. En el caso nuestro, hemos tenido que andar en varias viviendas, no tenemos ninguna orden de captura y hemos ido venciendo paulatinamente el temor, que es lógico. Nosotros tenemos medida cautelar también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no nos garantiza mucho, pero en esta oportunidad tenemos que asumir algunos riesgos, porque las personas de la resistencia, cientos de hombres y mujeres en todo el país, están recibiendo palos de verdad. Entonces tenemos que asumir algunos riesgos. Gracias, ministra. ¿Qué le parece a ustedes Sin Estudios si ya vemos el informe que preparamos a la mañana de hoy? Ya 5 días después del ingreso del presidente Manuel Zelaya al país y el asilo obligado en la Embajada de Brasil, la situación tiende a encaminarse, aunque todavía sin precisiones. Lo concreto hasta el momento fue la reunión que mantuvo Zelaya con 4 de los 6 candidatos presidenciables que exigen el diálogo sobre la base del Pacto de San José propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias. Atrás quedó una semana que solo dejó un saldo negativo. Diferentes fueron las opiniones de los ciudadanos hondureños sobre la situación que está atravesando el país. Lo que sí queda claro, y lo dicen en su mayoría, que el toque de queda no tiene que estar más. Y también que hay que respetar la Constitución. ¿Para vos Zelaya tiene que volver al poder? El presidente Manuel Zelaya. Sí, correcto. ¿Por qué? No, porque no lo miro correcto en la manera que lo han juzgado, pues no lo veo conveniente para lo que es para la nación, pues. ¿Manuel Zelaya tiene que volver al poder? Sí. ¿Por? Por la crisis que estamos ahorita. Esto va a depender de las leyes. Las leyes son las que definen eso. ¿Vos qué pensás que la situación cómo tiene que terminar? Pues es una cuestión que todo esté enmarcado dentro de la ley, todo eso. Si el regreso de él está dispuesto por la Constitución, perfecto, si no, no. Muertos, heridos y detenidos como consecuencia de la represión ejercida por las fuerzas del gobierno de facto de Roberto Micheletti a manifestantes del presidente Manuel Zelaya. Este fin de semana, la prensa internacional pudo acercarse más a la Embajada de Brasil. Bueno, Mario Giordano, la verdad una suerte poder tener un equipo propio y poder brindar un informe más que completo, con una excelente entrevista con la ministra de Trabajo, para saber qué es lo que está pasando a estas horas en Honduras, un tema que nos preocupa tanto
y un tema con el cual llega mucha información cruzada. Mario, te mandamos un abrazo desde acá, bueno, sigue tu trabajo ahí, excelente, y bueno, esperemos que pueda seguir sin inconveniente realizándolo. Gracias a todos ustedes y seguimos aquí a las órdenes tratando de llevarle todo lo que pasa, obviamente minuto a minuto, para toda la Argentina. Hasta luego, gracias. Bueno, muy bien, y precisamente lo que se hablaba y que tiene que ver con los instrumentos para el acoso y el asedio, me parece que ahí queda absolutamente en evidencia cómo al gobierno de facto no le importa nada. Lo que tenga que ver con lo que dicen los diarios de afuera, la cuestión de la imagen en relación a esto, es decir, están jugados al todo por el todo, quieren estirar hasta llegar a esas elecciones, no tienen la menor idea, por ahora, por lo menos por lo que se ve, de devolver el gobierno. Pero también saben que hay dos Obama, como dice Chávez. Hay uno que está muy hostigado por los republicanos, que están en una ofensiva mediática permanente, diciendo que prácticamente es responsable de todo lo que pueda pasar en Honduras. Esta semana hubo un editorial del Wall Street Journal que otra vez dijo que a Zelaya los militares lo acompañaron a la frontera y que Obama es responsable de la violencia que pueda haber en Honduras. Y el Wall Street Journal es un diario muy importante, un editorial del Washington Post esta semana también. O sea, Obama está muy acorralado con esto. La cuestión doméstica, filas. además la cuestión doméstica es la que lo está acorralando, efectivamente.